Dios te me bendiga rica y abundantemente en esta tarde. Sabe que si se escucha el potencial de los pajarillos cantando, bueno, eso es inevitable, porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Ellos se gozan, ellos son creación de Dios. Hoy quiero expresar una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y quiero hablarte en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, a la altura del versículo 12. Esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y yo quiero expresar bajo el tema prosigo a la meta. El apóstol, quien escribe esta carta a la iglesia de Filipo, se encontraba encarcelado, se encontraba bajo prisión. Pero como una persona que se encuentra bajo prisión puede hablar de una meta? Porque muchas personas sienten que en su padecimiento ya todo terminó, que hasta ahí llegaron y que todo se derrumbó. Me imagino muchas personas que se encuentran en las cárceles detenidos, quizá condenados a muchos años. Ellos dirán, bueno, ya hasta aquí llegué, aquí muero yo. Pero el apóstol Pablo no se detiene ahí, porque el apóstol Pablo sabe que él tiene un supremo llamamiento de alguien que es supremo, de alguien que es superior. O sea, el apóstol Pablo dice, es que a mí quien me llamó es superior, es el dueño de todo. Y si yo estoy aquí encarcelado, algo debe salir de mí, porque algo todavía queda de dar para la gloria y honra del Señor, para la obra del Señor, porque no estoy muerto físicamente. Todavía estoy aquí, todavía estoy de pie. Y cuando hablo de prosigo a la meta, te pregunto yo a ti, ¿a qué meta? Pablo, la meta de él era Cristo. Hacerlo perfecto para él, hacerlo cada día mejor para él. Y sabemos que dentro de nuestra vida secular tenemos llamamiento para una meta específica, en una misión, quizá en el trabajo, en los estudios, con la familia, con los hijos. ¿Qué meta tú te has trazado? Aparte de la principal, que es el llamamiento supremo, que es Cristo Jesús. Déjame decirte algo. El apóstol entendía la misión que Cristo había puesto en él y lo que Dios había depositado. Lo que sucede es que hay muchos cristianos que no saben el depósito que tienen. Hay muchas personas que no saben lo que Dios se le entregó. Cuando hablamos de los 7 espíritus que atalayan el mundo, que son los 7 espíritus de Dios, hablamos de un espíritu de conocimiento, de un espíritu de inteligencia, de un espíritu de sabiduría y de un espíritu de consejo. O sea, el Señor a quien Él quiera lo da. Hay personas llenas del conocimiento, del consejo, de la sabiduría y de la inteligencia. Pero muchos no han trazado una meta, ni siquiera preguntado qué busco aquí, qué tengo que dar. Siempre me llama mucho la atención la historia registrada en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan van a la hora novena al templo de las Hermosas a orar. Y allá se encuentran con un cojo de nacimiento, quien era cada vez puesto en ese templo para pedir limosna. Y cuando ese cojo, esa persona que tenía ese padecimiento, ve a Juan y a Pedro, él pudo ver que ellos tenían algo que darle. Ahora, lo que él no se imaginaba es lo que ellos en realidad le iban a dar. Él ni siquiera se imaginaba que lo que él estaba pidiendo era muy poco para lo que ellos le podían dar. Pero yo sabía que esas personas que subían ahí a ese templo tenían una gracia especial y que era reflejado en ellos. Y cuando él se centra en Pedro y en Juan y le pide limosna, ellos le dicen, mírame. O sea, que lo mire fija a los ojos. Y yo veo aquí el reconocimiento de lo que tú tienes que entender, lo que tú tienes, lo que Dios ha puesto en la visión tuya, la autoridad, el poder. Y él le dice, yo no tengo plata ni oro. O sea, dinero yo no tengo, pero de lo que yo tengo yo te doy. Y inmediatamente sus pies se enderezaron y él se levantó. O sea, hay muchas personas que porque ellos no tienen dinero, según ellos no tienen nada que dar. Pero, ¿qué gracia ha puesto Cristo en ti? ¿Qué ha depositado Cristo en ti?
el Señor depositó conforme a lo que la iglesia necesita. Entonces Pablo entendió este error. Yo estoy preso, yo estoy encarcelado, pero el Señor me puso para este tiempo. Puso algo en mí y hay una meta a la cual yo debo alcanzar. Y esa meta yo sé que la voy a alcanzar en el nombre de Jesús. Si el Señor tiene todos los depósitos para dar, ¿por qué tú te niegas que lo puedes lograr? ¿Sabe que hay personas que están a punto de rendirse, aún en la carrera que tomaron, aún con la familia, el esposo que eligieron, o con el esposo que Dios le entregó, con los hijos que Dios le entregó, con el ministerio que Dios le puso a cargo? Hay personas que están a punto de rendirse y lo que me llama más la atención es personas que quizás tienen 15 y 20 años dentro del evangelio. Óyete, pero dice la palabra que ya falta menos de que cuando tú comenzaste. Si tú tienes 20 años siendo perseguido, pasando con dificultades, hambre, escasez, necesidad, este no es el momento de rendirse, donde la atmósfera te dice que ya la redención, Cristo Jesús, está a la puerta. Y cuando Cristo trae lo que Él tiene para su iglesia, así también trae la promesa que Él ha dicho en cuanto a la vida secular. Pablo dice, a mí la cárcel no me detiene. La cárcel solamente es una parada para yo hacer para Cristo Jesús, para yo poder levantar a otro, para yo poder escribir libros, para yo poder expresar canciones para Dios, para yo cada día ser mejor persona. No porque Pablo no lo era, sino porque esa es la enseñanza que Pablo no ha dicho por medio del Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo no ha dicho por medio de Pablo, que esa es la palabra correcta. Pablo expresa, prosigo al blanco, a mí nadie me detiene, porque si yo estoy con vida yo voy a llegar, yo voy a terminar esta carrera. Este cristianismo es una carrera y muchos se enfocan en las universidades y está perfecto, pero en tu vida secular, la universidad del alma, quien te llamó, quien te tiene cosas mayores, quien te tiene una vida eterna, tú te has enfocado en Él. O dar lo mejor para ti como empleado, dar lo mejor para ti como jefe, dar lo mejor para ti como estudiante, aún tú sabiendo que Dios tiene todo, tiene la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, todo reposa de Él. Espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, todo lo que tú quieres, Dios lo tiene. Y cuando tú se lo pides conforme a la voluntad de Dios, Él te lo va a dar. La palabra dice en el libro de Santiago que Él, al que le pide sabiduría, Él se la da y sin reproche. Porque la sabiduría es para tú poder reconocerte y para poder reconocer lo que está a tu alrededor. Entonces Pablo dice aquí, yo estoy preso, prosigo a la meta, y no es que lo haya alcanzado, porque todavía estoy en la tierra, ni que ya sea perfecto, porque la perfección en Cristo Jesús, nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que prosigo, que no me canso, que yo tiro la red, por ver si logro aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Yo decía recientemente que a nuestro Señor Jesucristo no se le hizo fácil. Muchos lo ven, ay sí, porque Él era Dios. Sí, Él era Dios, pero recuérdate que Él viene de despojarse de un trono para venir a un cuerpo humano, a una tierra, a ser escupido, a ser blasfemiado, a ser murmurado. Él estaba en el trono con todos los privilegios y viene y se despoja de lo que Él era en el trono para venir a un cuerpo humano, para poder hacerse siervo, para poder enseñarnos a nosotros que la meta es el cielo. A un Job, cuando a Job se le quitó todo, era para que Job entendiera y para que Satanás, que el Señor los reprende, entendieran que hay personas que aún siendo despojados, ellos proseguían a la meta, seguían caminando bajo la palabra y entendían que que la gloria postrera iba a ser mucho mayor. Vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos al mismo Moisés, que después de estar en el palacio se despoja de todo. Se despoja también de ser llamado hijo de la hija del faraón, porque él sabe que hay una meta, que él sabe que lo que está en Dios es mucho mayor, mucho mejor.
Y cuántas personas en la palabra nos enseñan el ejemplo de qué es lo que es una meta. Aún tú tengas una meta física, una meta que tenga algo que ver en lo secular en la vida, conforme a la voluntad de Dios y a la dirección de una vida saludable, hazlo con honor y hazlo bien, hazlo como si fuera para tu Creador. Pero lo de Dios cada día más, esmérate en la palabra, esmérate en el conocimiento, esmérate en la búsqueda. Prosigue al blanco, no te detenga. Ahí donde está, en el hospital, prosigue al blanco. Si está en el hospital, algo quiere hacer Dios contigo ahí. Hay algo que escribir, hay una enseñanza, hay una adoración, hay algo que sale de ti. Pedro perseguido, Juan perseguido por causa de la palabra de Dios. Vamos para el templo, vamos a orar. Pero en el templo se encuentran con un cojo de nacimiento. Lo que tú me pides yo no lo tengo, pero yo tengo algo de parte de Dios que te va a servir para poder edificar a otro y para testimonio. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia de sana doctrina, porque muchas personas, aunque vemos el conocimiento que tenemos que andar como cristianos, como tenemos que vestir, que eso es parte de la vida del cristiano, se enfocan en que la sana doctrina tiene que ver por fuera. Muchas personas, y no me gusta entrar en este detalle, no cuestiono eso, porque si ustedes cada día más sienten guardarse para Dios, hágalo, que eso le agrada a Dios. Vestir para Dios, hágalo, que Dios ama eso. Pero muchas personas, forrados con una sábana, entienden que no pueden moverse porque, no, que aquello eran otros tiempos. No, porque no es lo mismo. Se han modernizado en la manera del movimiento del cristiano. Ahora los cristianos nos visitan a los enfermos, ellos le escriben. Porque déjame decirte, el WhatsApp, una llamada nunca va a sustituir una presencia tuya que porta la gloria de Dios. Y no estoy hablando en contra de eso, porque sabemos que hay personas que no pueden llegar, hay personas que están lejos, pero hay personas que no quieren esforzarse. No, que aquí yo eran otros tiempos. Esta era la iglesia primitiva, la que se sacrificaba, la que no le importa ser perseguida, la que no tenía comodidades, la que no tenía privilegio, pero decía, prosigo al blanco, prosigo a Jesucristo, prosigo a la meta. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de sana doctrina, la que no se niega. La iglesia de ahora quiere mucho view, quiere mucho like, los pastores quieren muchos miembros, pero tienen tres que no lo saben pastorear o no aprenden a pastorearlo. A esos tres no lo visitan. A esos tres no se enfocan en su necesidad de ver qué está pasando. Pero ellos quieren una iglesia que abunde muchos miembros. Pero si los 5 que tú tienes, los 3 que tú tienes, no lo sabes pastorear o no toma la dirección a la manera de Dios, ¿cómo tú quieres que Dios te dé 10? Los otros 5, los otros 7 se van a perder viendo tus acciones. Yo veo muchas iglesias con grandes miembros y de alguna forma no sé cómo lo consiguen. Hay veces personas que son criticadas, muchos son hombres y hijos de Dios que han pagado un precio, pero yo no cuestiono eso. Porque si tú puedes pastorearse y Dios sabe que tú lo haces, te envía miembros. Porque Él sabe que tú tienes ese deseo, ese anhelo, esa voluntad. Yo cuando no era cristiana, agradezco a la gloria sea del Señor por los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez en Colombia. Y yo siempre veía los cultos de ellos por las redes, por YouTube, por el Facebook. Y de alguna forma me hice partícipe de su congregación. Y esas personas siempre tenían a alguien llamando. Me pasara 3 meses, a veces me iba para Estados Unidos, te llamaron una gente de Colombia, ¿cómo te sientes? Queremos orar por ti. Una persona que tienen hasta 1000 miembros. O sea, quizá hayan cometido quizás sus errores como todo ser humano. No estoy diciendo que ese sea el caso. Quizá usted no lo ve igual que yo. No, que esos son pastores muy liberales, muy modernos. Pero a mí, yo sé la voluntad y el amor y el corazón con el cual ellos me dieron un seguimiento. Ya después de muchos tiempos que quizás se cansaron de llamarme a mi casa y no me localizaron. Y me llamaban ni para pedirme dinero, me llamaban para ver cómo me sentían, si tenía una petición o algo, que cómo veía la transmisión, que veían o que veía que podía cambiar. En una congregación donde hay, como vamos a suponer, como 500,000 miembros. No estoy diciendo un número, no digo que sea así.
Entonces, ahora en Colombia, yo estoy hablando, ahora personas que viven a 2 esquinas de tu casa, ellos no se atreven a llegar, porque ellos se lo encuentran muy lejos. Ellos no se sacrifican. Por lo que Cristo va a decir, cuando estuviste enfermo y no me fuiste a ver, cuando estuve preso y no me visitaste, ahora no se puede ir a la cárcel según muchos cristianos, porque eso está muy peligroso. Y los cristianos de la iglesia primitiva, ¿cómo era que vivían? Encarcelados, perseguidos por causa de la palabra de Dios. Entonces oramos para que Dios restaure a los presos y para que Dios se lleve a la delincuencia, pero si tú no entras la palabra en la cárcel, si tú no visitas. Es que el cristiano de ahora es muy light, muy cómodo y criticamos a los demás. Yo sé hablar de lo bueno, de lo que yo he visto, de las redes, de muchos pastores. Y también puedo dar una opinión, aunque nunca me gusta hablar de opiniones sobre lo que otro está viviendo, porque yo no sé cuál ha sido su proceso. Entonces nosotros, en vez de proseguir en blanco, estamos enfocados en lo que los demás no hicieron o lo que hacen. O si cogen mucho diezmo, o si andan en jipeta del año. A usted no le importa. Siga usted prosiguiendo al blanco y ore por el que usted entiende que está mal. Y cuando viene a ver, no está mal nada. Lo que ha pagado es un precio. Y Dios ha visto su buena voluntad en trabajar para los demás. Prosigo al blanco. El apóstol Pablo, quien escribe más del 60% del Nuevo Testamento, prosiguió al blanco y lo vimos hoy con sus cartas escritas. El Espíritu Santo le dio para escribir, y muchos teniendo letras para escribir, muchos teniendo un corazón con buena voluntad, muchos teniendo voz para cantar, muchos teniendo ánimo para evangelizar, que están saludables, que pueden levantarse de una cama. Muchos que no están trabajando, que Dios lo tiene ahí de reserva para que busquen y no entienden el llamado, el propósito de Dios. No se levantan a hacer la obra de Dios. Yo siempre que tú me traigas un comentario negativo de un hermano, yo te voy a traer lo bueno, lo que yo puedo aprender de la iglesia de Cristo y lo bueno de ese hermano. Y edificando en base a la palabra de lo que quizás ese hermano entiendo que está haciendo mal, lo tomo para mí para no repetirlo. Porque yo aprendo de los errores de los demás. Esa es la iglesia de Cristo. Y mira cómo soy predicando aquí. Así que prosigue al blanco, prosigue a la meta. En Cristo Jesús, porque recuérdate que Él estará a la puerta. Recuérdate que en esta tierra no nos vamos a quedar. La naturaleza, la creación, todo nos habla de la venida del Señor. Y si está en una carrera universitaria, prosigue al blanco, no te desanimes. Termine 5 o 6 años. Si está en un matrimonio que quizás tú no entiendes lo que está pasando, prosigue al blanco. Si tiene unos hijos que son mal educados, que están en vicio, prosigue al blanco, prosigue a la meta. Si está en un ministerio en el cual tú no esperabas ser llamado, si tú eres pastor, pastora, ministro, prosigue al blanco. Tengo 3 miembros, prosigue al blanco. Pídele al Señor sabiduría para que te permita dirigir a su pueblo, así como lo hizo Salomón. Prosigue al blanco. Prosigue a la meta. Prosigue a donde Cristo Jesús te dijo, porque hay material, así como lo hubo en Pedro, en Juan, y como lo hubo en el apóstol Pablo, en cada uno de los consiervos de nosotros, de todo lo que se registra en este libro que es la Biblia, comenzando desde el principio hasta el final. Aquellos también que fueron parte del Antiguo Testamento y que nos enseñaron y que abrieron paso para lo que hoy somos, cristianos, el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y que pase feliz día.